Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me presento, yo soy la doctora Annie Villegas y en nombre de Laboratorios Pfizer queremos darles la más cálida bienvenida. En la noche de hoy vamos a ver un tema muy interesante porque hoy nos vamos a instruir en los nuevos enfoques en el manejo del paciente que tiene fibrilación auricular y a su vez tiene comorbilidades. Para ello hemos traído a un invitado muy querido por nosotros, muy especial. Él solo es una institución y se trata del doctor Ramón Corbalán Herreros. El doctor Ramón, muy conocido, estoy segura por todos ustedes, es cardiólogo formado en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Harvard. También es profesor titular de medicina, jefe del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la PUC. Es integrante y fundador del Departamento de Estudios Multicéntricos de la Sociedad Chilena de Cardiología y tiene un currículum extensísimo que probablemente no me dé el tiempo para decir todas las virtudes que tiene el doctor. Así que no me demoro más y le dejo la pantalla al doctor Ramón Corbalán, quien nos va a ilustrar sobre este interesante tema. Doctor, disponga usted de la pantalla. Bueno, muchas gracias. Es un agrado estar con ustedes esta noche, especialmente porque este tema es un tema que despierta dudas en todos los clínicos que a nosotros nos enseñan que la fibrilación auricular hay que darle anticoagulante, hay que tratar de ver el ritmo, ver el control de frecuencia, lo que sea. Pero nos topamos con las comorbilidades en el sentido de que esta nos despierta muchas dudas si podemos o no podemos anticoagular. Yo voy a seleccionar algunas de las comorbilidades más frecuentes y bueno, van a quedar temas pendientes, pero he tratado de seleccionar aquellos que despiertan mayores dudas en nuestro quehacer clínico. Partamos por... no puedo avanzar aquí. La próxima, a ver. Dile clic Ahí sobre está. el link. Partamos por recordar, ¿no es cierto?, que la fibrilación auricular ha ido en aumento en todo el mundo, especialmente debido a las mayores expectativas de sobrevida, y por eso es tan prevalente sobre todo en el hemisferio norte y en el Europa oeste, la Europa clásica, digamos. Pero también, como ustedes ven en naranjo, es muy prevalente en Latinoamérica y en Australia. Así que no son temas únicos de los países desarrollados y en nosotros también ha ido en aumento progresivamente. ¿Cómo hago para seguir con los diapositivos? Ahí está. Ahora, hay que considerar que esta arritmia ha despertado interés por varias cosas. Una, porque ha aumentado su prevalencia. Dos, porque aparecieron nuevos anticoagulantes y esto ha generado una gran cantidad de estudios y publicaciones en torno a la fibrilación auricular. Y uno de los hechos que más llama la atención, si miramos acá a la izquierda, abajo, es que el aumento de la FA, sobre todo, se está dando en pacientes mayores. Mientras más edad, más aumenta la prevalencia de la fibrilación auricular. Y si miramos acá a la derecha, el riesgo de sobrevida de los pacientes con fibrilación auricular aumenta en la medida que aumentan los factores de riesgo, llamemos factores de riesgo tradicionales, y también las comorbilidades. Ahora, las guías más recientes de la Sociedad Europea, que encuentro muy buenas yo, nos recomiendan 4 pilares, de los cuales he seleccionado 3. El primero es el A, anticoagular a los pacientes que tienen
una fibrilación auricular y guiarse por el puntaje de CHA2-VASc, mayor de 2 en los hombres, mayor de 3 en las mujeres, y también estimar aproximadamente el riesgo de sangrado, para lo cual el más utilizado es el score Has-Bled. El segundo punto, y simultáneo con eso, es buscar cómo aliviar los síntomas con los cuales el paciente se presenta e ir pensando qué estrategia vamos a seguir en cuanto a si control de frecuencia o mantención del ritmo sinusal. Esto ha sido una controversia de mucho tiempo y recientemente se publicó en New England y se presentó el año pasado que la estrategia de mantener el ritmo tiene mejores resultados a largo plazo. Y el tercero es tratar las comorbilidades, o sea, hay que preocuparse del tema por cuánto estas coexisten con los pacientes que tienen fibrilación auricular y fundamentalmente van muy ligadas a la edad. Por eso lo puse como más destacado el tema de la edad, porque mientras mayor el paciente, más temor tenemos a indicar una anticoagulación. Y podemos agrupar las comorbilidades en dos puntos. Uno, los que aparecen en el puntaje CHA2-VASc, o sea, fuera de la edad, la historia de accidente cerebral vascular previo, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca. Y cuando hablamos de enfermedad vascular, hablamos fundamentalmente de cardiopatía isquémica. Y otras comorbilidades muy frecuentes y que también nos ponen muy alertas, digamos, puede ser la insuficiencia renal, el hecho de tener que tratar a un paciente que ya está con una polifarmacia, sobre todo los mayores, antecedentes de enfisema, fragilidad. O sea, ese es un tema bien difícil de evaluar clínicamente. También el inicio de demencia, y últimamente también se le ha dado mucha importancia al cáncer, que como ustedes saben se asocia a una alta frecuencia de tromboembolismo venoso, y por otro lado la anticoagulación muchas veces permite descubrir que un paciente tiene cáncer en los casos que, por ejemplo, hay sangrado gastrointestinal. Entonces, están todas estas dudas, ¿cómo hacemos con esto? Y yo puse aquí una lista de razones por las cuales habitualmente no indicamos anticoagulantes. Y estos son más bien datos obtenidos de los grandes registros clínicos, fundamentalmente del registro Garfield, porque como ustedes han podido evaluar antes, todavía existe un porcentaje muy alto de pacientes con FA que no reciben anticoagulación. Más o menos el 30 a 40% de los pacientes no reciben anticoagulantes, aun cuando eso tiende a disminuir a raíz de todo lo que se ha publicado y las guías que se han establecido. Pero una de las razones para no indicar es la edad. Otra, el temor a sangrado. Otra, que el paciente no tenga adherencia. Esto es especialmente importante en los pacientes que están con antagonistas de vitamina K, la senocumarol o la warfarina, que puedan seguir yendo a los controles para hacerse el INR y tengan que recorrer distancias o requerir que alguien lleve a ese paciente a un control. Por otro lado está la fragilidad, o sea, pacientes que en la medida que envejecen, sobre todo, tienen tendencia a riesgo de caídas. El otro es la insuficiencia renal, que puede ser leve, moderada o severa. Estamos hablando de pacientes que todavía no tienen una enfermedad renal terminal en diálisis, sino de los que va cayendo progresivamente la filtración glomerular. Y por otro lado está el tema de los pacientes que se presentan con demencia o con algún grado y son traídos muchas veces por un familiar para su evaluación. Así que yo diría que este es un resumen de por qué no nos atrevemos a indicar
anticoagulante. Aquí les muestro les doy una muestra, el impacto de las comorbilidades que se evaluó en el registro Garfield, que fue el registro más grande de pacientes con FA, se llegó a 55.000 pacientes. Este fue una evaluación al cabo del primer año, y se ve que la mortalidad global de los pacientes con FA es 4%, la causa de mortalidad cardiovascular es el 1,7%, pero cuando aparece enfermedad renal crónica, esta mortalidad global sube a 9,4%. Cuando los pacientes tienen antecedentes de cardiopatía isquémica, llega casi al 7%, y en los pacientes mayores de 80, y casi igual a la insuficiencia renal, casi el 10%. Y esto va seguido también de un aumento de la mortalidad cardiovascular. Esa es la razón de la importancia de las comorbilidades. Ahora debemos recordar que nosotros cuando enfocamos un paciente con FA, como les comentaba al comienzo con las nuevas guías, tenemos que preocuparnos inicialmente de control de la frecuencia, secundariamente qué vamos a hacer para recuperar el ritmo sinusal si estamos con una nueva FA, y por supuesto reducir el riesgo de anticoagulación, ya que es corriente que en una FA, aunque sea muy corta duración, se pueda formar un trombo en la aurícula izquierda, fundamentalmente en la orejuela, y ese puede migrar la mayor parte de las veces al cerebro. Ahora, si uno mira la incidencia de accidente cerebrovascular en la medida que aumenta la edad y hay fibrilación auricular, en el gráfico de aquí a la izquierda en azul, puede ver que esta incidencia va en aumento progresivamente y llega casi al 10% o más en los pacientes mayores de 80. Desgraciadamente, junto con el aumento de la incidencia de accidente cerebrovascular, también aumenta el riesgo de sangrado en la medida que se pasan los pacientes de los 80 años. Son estas las consideraciones que uno tiene que tener en cuenta. Anticoagulo, ¿cómo voy a hacer con el riesgo de sangrado? Vamos a ver que en realidad es mejor anticoagular. Otro hecho que es poco conocido entre nosotros es el hecho de que una nueva fibrilación auricular no solo se asocia a mayor mortalidad, sino que la mayoría de las veces el riesgo de mortalidad es más alto en los primeros 4 meses de diagnosticada una fibrilación auricular. Esto puede influir la demora en tomar decisiones, en decidirse anticoagular o no anticoagular, tratamiento complementario, etc. Y aquí tenemos un gráfico también del registro Garfield, que se ve que aquí están los mayores de 85, tienen una mortalidad global mucho más alta, después se estabiliza, acá van los mayores de 75, y por último, acá en negro están los menores de 65. Así que la edad va unida también a una alta mortalidad, sobre todo a edades tempranas. ¿Y qué pasa? Que lo que estábamos comentando, que cuando uno tiene un paciente que aumenta con la edad, el empleo de anticoagulantes baja. O sea, y por otro lado, estamos viendo recién que el riesgo de accidente cerebrovascular aumenta. O sea, esa es la disyuntiva. Y aquí tenemos un gráfico que nos muestra la incidencia de eventos tromboembólicos según edad en pacientes menores o mayores de 85 años con o sin anticoagulante. Y es bien importante mirar bien este gráfico. Estos son datos de un registro que se llamó PREFER, que salió publicado, me parece que el año pasado, en el YAHA. Los pacientes anticoagulados menores de 85 años tienen menos eventos tromboembólicos
que los no tratados. Pero lo interesante es este gráfico de la derecha, en que se ve que los mayores de 85, la reducción de eventos tromboembólicos es significativamente mayor. Y entonces aquí en este gráfico de la derecha se puede ver el de abajo, que en los pacientes no anticoagulados van aumentando progresivamente en eventos tromboembólicos, en cambio los pacientes anticoagulados, este aumento es menos marcado. Siempre va a haber un riesgo, pero los anticoagulados tienen menos riesgo. Ahora, este mismo registro evaluó el efecto clínico, el beneficio clínico neto, o sea, cuando se compara, ¿no es cierto?, lo que es accidente isquémico cerebral y el riesgo de hemorragia, en la medida que va aumentando la edad, se va viendo que el efecto clínico benéfico es mayor en la anticoagulación. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque uno de los riesgos es que tengamos la tendencia a darle aspirina y no darle anticoagulantes a los pacientes. Y este dato es bien interesante, ya que delante hablábamos que el riesgo de caídas es alto en los pacientes mayores. Y estos son datos de un estudio con apixaban, y se puede ver que es menor la incidencia de accidente cerebrovascular, aun cuando este es menor, muy marcado cuando no hay historia de caídas. Baja la mortalidad por efecto de la apixaban, y baja la mortalidad por causas relacionadas a caídas. También baja la incidencia de hemorragia cerebral, y por otro lado tiene menos riesgo de sangrados mayor y de hemorragia subaracnoidea. O sea, estos son datos de grandes estudios y confirman que el anticoagulante directo, a diferencia de warfarina, tiene mejores resultados en eficacia y en seguridad. Así que es un dato muy importante de la causa. Y acá tenemos dos gráficos de los dos grandes estudios con apixaban, uno contra warfarina y el otro contra aspirina, y se ve que el manejo con apixaban con respecto a warfarina es superior en los mayores de 65 y en los mayores de 75 el riesgo de hemorragia mayor es más bajo. Como en todos los anticoagulantes directos hay menor riesgo de hemorragia intracerebral. Y cuando se compara con aspirina, la diferencia es abismal, en el sentido de que la incidencia de accidentes cerebrovasculares es mucho más baja cuando se da apixaban que cuando se da aspirina, y el riesgo de hemorragia es comparable a lo que se observa con la aspirina. Así que, vuelvo a insistir, es mejor la anticoagulación que la aspirina en los pacientes mayores. Cambiemos un poquito el tema y incorporemos el tema de la falla renal. ¿No es cierto? En la medida que la falla renal va aumentando de leve, moderada a severa, se puede ver que el riesgo de desarrollar una nueva fibrilación auricular aumenta. Eso es un hecho bien importante de considerar, porque sobre todo para los que ven más pacientes con algún grado de falla renal, pensar que el riesgo va aumentando gradualmente en la medida que la filtración glomerular va disminuyendo. Así que entre los pacientes de los registros de FA, más o menos el 30% tiene algún grado de falla renal y el 10% ya esta falla renal es moderada o severa. Ahora, en la literatura y a raíz también del mismo estudio Aristóteles,
se vio que en la medida que va deteriorándose la función renal, la tasa de accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos y también la mortalidad va aumentando gradualmente en la medida que el clearance baja de los 50 ml por minuto. O sea, la insuficiencia renal es un hecho también muy relevante en cuanto a riesgo de mortalidad y de hemorragia. Y acá de nuevo tenemos, parecido al gráfico que teníamos con la edad, se ve que los pacientes con insuficiencia renal moderada severa tienen más mortalidad, sobre todo de nuevo en los primeros 4 meses, para establecerse de todas maneras en cifras mayores que los que no tienen falla renal. Así que uno debiera tratar de modificar, así como fuera los cuidados nefrológicos, hay que tener presente que también la FA es un hecho de la causa en los pacientes renales. Y este gráfico nos muestra que justamente un anticoagulante directo como apixaban, cuando se comparó con warfarina y se evaluaron los pacientes según el grado de deterioro de la función renal, el beneficio fue aumentando con respecto a la warfarina, en el sentido de que a menor función renal, mayores beneficios en cuanto a prevención de accidentes cerebrovascular y menor incidencia también de hemorragia mayor. Otra razón por la cual debemos emplear anticoagulantes directos en los pacientes con falla renal. Y en una evaluación que se incorporaron los 4 anticoagulantes conocidos, la warfarina, el apixaban, el rivaroxaban y dabigatran, falta aquí el edoxaban, que es más reciente, se puede ver que la incidencia de deterioro de la función renal con apixaban es menor con respecto a los otros anticoagulantes directos. Y el problema de la warfarina o cenocumarol, cuando hay falla renal, es que puede aumentar el riesgo de calcificación a nivel glomerular y puede deteriorar la función renal por sí. En cambio, con los anticoagulantes directos, este deterioro es mucho menor y entonces tienen mejores resultados. Y dentro de eso aquí tenemos el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran. Entonces, cuando se hizo el primer metaanálisis de los 71.000 pacientes incluidos en los 4 grandes ensayos, Relay, Engage, Rocket, Aristotle, esto lo hizo Christian Ruff a petición de la sugerencia del doctor Braunwald, se vio que de acuerdo a la función renal, ¿no es cierto?, hay mejor protección de accidente cerebrovascular cuando el clearance es menor a 50 y entre 50 y 80. Y cuando es mayor de 80, los beneficios son casi comparables. Y el otro punto, que está aquí abajo, se ve que la incidencia de sangrado mayor es claramente menor, más baja que la warfarina, de acuerdo a los resultados de los 4 grandes estudios con anticoagulantes directos. Así que aquí tenemos otra evidencia de que los anticoagulantes directos se pueden emplear con mayor seguridad. Y aquí hay un gráfico que lo encuentro bien importante porque, como ustedes saben, dabigatran se elimina fundamentalmente por el riñón. Entonces, es poco recomendable utilizarlos en la medida que la función renal se deteriora. Una razón es que muchas veces la función renal es variable. Por ejemplo, los pacientes que tienen falla cardíaca o diabetes, un día tienen un clearance tanto y de repente baja. Entonces, si este medicamento que se
elimina por el riñón, es mejor indicarlo con clearance mayor a 50, y cuando se hace entre 50 y 30 ml por minuto, hay que darlo, diría yo, con mucho cuidado. Los otros 3 anticoagulantes directos, el rivaroxaban se ensayó con una dosis más baja de 15 miligramos diarios. No está considerado cuando ya hay fallas muy avanzadas. Los anticoagulantes de pacientes con diálisis son un tema, pero se recomienda esa dosis. El edoxaban, que ustedes no lo conocen, también baja la dosis. Y cuando el clearance llega hasta 30, debieran utilizarse las dosis habituales de 5 miligramos 2 veces al día de apixaban, o reducirlo si hay otros elementos como baja de peso, fragilidad, etc. Y cuando llega más bajo, mejor dar la dosis más baja. Y en los pacientes con diálisis, hasta acá no es un tema de duda. De hecho, en guías de la Sociedad Americana, la AJA y el ICC, del 2019, plantean que los pacientes que tienen falla renal muy avanzada es mejor prescribir warfarina o apixaban como anticoagulación oral, pero estar muy vigilantes de que esos pacientes no tengan eventos mayores adversos. Otro tema, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca podemos mirarla de 2 maneras. Una, que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen más tendencia a desarrollar FA. Y por otro lado, los pacientes con nueva FA, el 20% por lo menos debuta con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. El otro hecho de la causa es que la mortalidad de los pacientes con fibrilación auricular, entre las causas más elevadas de mortalidad, es la insuficiencia cardíaca. Aquí pueden haber pacientes con insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada, mínimamente reducida o reducida. Los que la tienen preservada o mínimamente reducida habitualmente hacen FA. En cambio, los que tienen la función ventricular disminuida y ya tienen insuficiencia cardíaca, esos son los que hacen FA. Es un tema que va así como ping-pong, y que hay que precisar qué es lo que fue primero, pero cualquier asociación implica una alta mortalidad anual. O sea, este es un gráfico que siempre empleo, de que la insuficiencia cardíaca gatilla la FA y probablemente la FA también gatilla la insuficiencia cardíaca. Y los factores son el cambio brusco de frecuencia cardíaca, la caída del débito, la activación neurohumoral, el aumento de las presiones de llenado, la fibrosis de los pacientes, auricular de los pacientes que tienen FA y llegan a la insuficiencia cardíaca, etc. Y aquí, de nuevo, recurro al registro Garfield, en que se analizaron las causas de mortalidad y causas de eventos adversos en los pacientes que tienen o no tienen insuficiencia cardíaca asociada a la FA. Y vean ustedes que la mortalidad global es significativamente y bastante más alta que cuando no hay insuficiencia cardíaca. También hay mayor incidencia de accidente cerebrovascular, mayor incidencia, el sangrado no, pero sí hay también mayor incidencia de muerte cardiovascular. En general, tenemos que recordar que los pacientes con FA pueden fallecer por causas cardiovasculares y no cardiovasculares. Estas últimas van muy ligadas a las comorbilidades. Y aquí les muestro un gráfico de un trabajo en que me tocó participar, este análisis, en que dividimos a los pacientes con insuficiencia cardíaca y nueva FA, que eran más o menos el 20% de los pacientes en el registro Garfield,
y los dividimos en pacientes con historia de cardiopatía isquémica y los que no tenían antecedentes de cardiopatía isquémica, que eran más frecuentes. Pero la incidencia de accidente cerebrovascular es claramente mayor cuando hay cardiopatía isquémica, de sangrado también, de mortalidad global también, de muerte cardiovascular también, y de nuevos síndromes coronarios también. Las únicas diferencias son la muerte no cardiovascular, que son más o menos comparables, y el hecho de deterioro de la función cardíaca. Entonces, si hay pacientes con infarto previo o con alguna intervención de revascularización previa, bueno, en esos pacientes tenemos que usar anticoagulantes. Y les voy a mostrar otro dato que enfatiza esto. Bueno, esto va a mostrar que el 20% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca y que en azul casi el 10% son isquémicos y el 14% son no isquémicos. Y los pacientes con falla cardíaca isquémica tienen mejor tratamiento que los no isquémicos en términos de empleo de inhibidores de la ECA o antagonistas de la angiotensina, beta bloqueadores, diuréticos, inhibidores de la aldosterona, aun cuando ustedes pueden ver que en la práctica clínica el empleo de estas dosis de demostrada eficiencia en la insuficiencia cardíaca es relativamente bajo y es más bajo en los no isquémicos. Y acá esto es lo que les quería mostrar. Aquí hay un gráfico que me gustaría, en azul están los que están con anticoagulantes y en naranjo o rojo los que reciben además antiplaquetarios. Y en verde están solo los que reciben antiplaquetarios. Cuando no hay insuficiencia cardíaca, el empleo de anticoagulantes total llega casi al 70% hoy en día. Cuando hay cardiopatía no isquémica, incluso un poquito más alto. O sea, se aumenta la indicación de anticoagulantes y también aumenta la indicación de antiplaquetarios. Pero cuando hay cardiopatía isquémica, que es la que tiene mayor mortalidad, el empleo de anticoagulantes es bajo, el de antiplaquetarios es muy alto. Y aquí hay una razón que es parte de nuestro quehacer clínico. Se ha demostrado que la terapia antiplaquetaria dual se asocia a menor incidencia de trombosis de stent, y hay mucha discusión de cuánto tiempo debe mantenerse, si un mes combinada, 6 meses, un año, pero como que es el gold standard la terapia antiplaquetaria dual en los pacientes con FA y que han sido sometidos a una intervención percutánea. Y eso es muy probablemente la causa por la cual se está indicando mucho más antiplaquetarios que anticoagulantes. Y sabemos que la asociación de antiplaquetarios y de anticoagulantes expone a un mayor riesgo de hemorragia. Entonces, este es un tema que merece nuestra meditación y los que no somos hemodinamistas debiéramos tener una mayor interacción con los cardiólogos e intervencionistas cuando hay asociación de FA y de intervención percutánea directa. En cuanto a las estrategias que debemos seguir, hoy día hay muchas evidencias de que los nuevos anticoagulantes asociados solo al clopidogrel tienen mejores resultados y menos riesgo que cuando se asocian la terapia dual con algún anticoagulante. Entonces, este es un tema que creo que es importante para que ustedes lo mediten bien. Y ahora quiero pasar a otro tema que es poco tratado en los pacientes con FA y de los cuales los clínicos no tenemos grandes conocimientos. Esta imagen es muy bonita, fue un gran estudio sueco de una población muy alta de pacientes con FA, a quienes le hicieron
resonancia nuclear magnética al momento del diagnóstico. Entonces lo que nosotros conocemos es que la FA, que podríamos decir la cúspide del iceberg, se asocia a accidente cerebrovascular isquémico y que ese tiene el potencial riesgo de transformarse en hemorrágico. Pero existe una alta proporción de pacientes que tienen infartos silenciosos en la corteza cerebral. Esto se da más que nada cuando hay asociación de diabetes e hipertensión. Y por otro lado, se observan microsangrados en la sustancia blanca y mayor cantidad de lesiones en la sustancia blanca en los pacientes con FA. Estas dos alteraciones, los infartos silentes y las alteraciones de la sustancia blanca, son las que se asocian a un deterioro cognitivo progresivo. ¿Y qué sabemos? Que claro, este es el mismo estudio sueco, en la medida que aumenta que hay fibrilación auricular, el riesgo de demencia va aumentando con los años versus los que no tienen fibrilación auricular. Y por otro lado, cuando se miran los ensayos que se han efectuado, metaanálisis de estudios prospectivos, aquí hay 3 de ellos, la anticoagulación se asocia a menos demencia que cuando no se anticoagula a pacientes con FA. Este es un estudio que hicimos nosotros, un estudio Fondesit, en pacientes con nueva FA, a los que le hacíamos resonancia nuclear magnética al ingreso, y utilizamos una escala para evaluar los daños en sustancia blanca en que no hay o es muy escasa, como está el gráfico de arriba, es moderada cuando hay varias lesiones así puntiformes, y empieza a ser severa cuando aparecen confluencia de lesiones, y esto va aumentando el daño en sustancia blanca. En este momento estamos evaluando si esto es más de la edad, pero la impresión es que es más de la FA, y estamos comparándolo con una población de pacientes coronarios. Bueno, pero lo más interesante es que los pacientes que son tratados con anticoagulantes tienen menos riesgo de desarrollar demencia. Créanlo o no, pero de alguna manera protege de estos microinfartos, protege por supuesto de los infartos cerebrales corticales y protege probablemente también del daño en sustancia blanca, que es un tema que hay que evaluar mayormente. Y el riesgo de demencia en relación a la edad, usando o no nuevos anticoagulantes, el empleo de anticoagulantes tiene menos riesgo de desarrollar demencia a los distintos rangos etarios y especialmente importante sobre los 69 a 65 años. Esto no es NOACS, es no anticoagulación, y la no anticoagulación es un factor de riesgo para que los pacientes con FA lleguen en algún momento de su vida a desarrollar demencia, que habitualmente es más alta después de los 70 años. Bueno, yo he tratado de hacer un resumen de las comorbilidades que me parecía que son las que despiertan mayores dudas en nuestro manejo clínico, en nuestro quehacer de todos los días. Lo que es la edad, la falla renal, la falla cardíaca, el riesgo de caídas, la demencia. Acá tengo un gráfico en que se evaluaron cómo se distribuían comorbilidades en una gran población de pacientes con FA. Y se dividieron en bajo riesgo, menos de 2 o menos, de 3 a 5, 3 y 4 moderado, y mayor de 5, riesgo alto de comorbilidades. ¿Y qué se vio? Que en la medida que aumenta el riesgo de comorbilidades, mientras es moderada o alta, el riesgo de accidente cerebrovascular es mayor,
el riesgo de muerte es mayor y el riesgo de sangrado es mayor. O sea, este tema de las comorbilidades que nunca vienen solas, generalmente van asociadas, se asocia a todos los eventos adversos propios de las cardiopatías, stroke, muerte, sangrado. Ahora, lo interesante es que se hizo una evaluación de un anticoagulante directo, apixaban versus warfarina, de acuerdo al grado de comorbilidades, y se veía que el efecto de apixaban es mucho más benéfico, sobre todo en los con multimorbilidades moderadas, o sea, entre 3 y 4 morbilidades. Es mejor cuando no hay comorbilidades en cuanto a muerte, y es mejor a cualquier nivel. El riesgo de sangrado es mucho más bajo con apixaban que warfarina. Así que el mensaje o resumen de esto es que los pacientes con comorbilidades debieran ser anticoagulantes a no ser que no exista una causa para hacerlo, una causa específica. Tal vez una de las causas puede ser que no haya apoyo o seguridad de la adherencia en los pacientes muy mayores, ya sea de sus familiares o del apoyo que tengan en su casa para llevar bien los tratamientos, y que muchas veces al tomar varios remedios se pueden confundir en las dosis que tienen que utilizar. Pero predomina el efecto benéfico en eficacia y en seguridad con respecto a los nuevos anticoagulantes y especialmente en este caso con apixaban. Reservé para el último gráfico porque es también parte de lo que nosotros hacemos en la vida diaria. El no usar las dosis recomendadas. Como nos da susto anticoagular, en vez de usar la dosis recomendada, usamos una dosis más baja. Ustedes ven que con rivaroxaban, estos son datos del registro Garfield de nuevo, hay un 21% de pacientes que no reciben la dosis recomendada. O sea, vale decir que en vez de darle 20, la gente les indica 15 miligramos. Con dabigatran es menos marcado, pero un 15% también recibe una dosis inadecuada, más baja. Y con apixaban es peor todavía, porque el 70% recibe la dosis de 5 miligramos 2 veces al día, y el resto, teniendo indicación de dosis óptima, reciben la dosis más baja, el 28%. Entonces, este es otro tema sobre el cual tenemos que reflexionar, porque la mayoría de las veces que hacemos esto, de no usar las dosis recomendadas, es porque hay comorbilidades. Y está demostrado que el no usar las dosis óptimas, en lugar de usar dosis subóptimas, este último aspecto se asocia a menor protección cerebrovascular y a menor protección en cuanto a mortalidad. Lo interesante es que los anticoagulantes orales, especialmente los nuevos anticoagulantes orales, se ha llegado a la conclusión de que disminuyen la mortalidad, incluso cuando se hacen análisis sobre cómo trata uno la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, etc. En todas esas patologías, el empleo de anticoagulantes se asocia a mayores beneficios. Lo voy a dejar hasta acá. He hablado como 45 minutos, que es lo razonable para los que estén asistiendo a esta charla. Y dejemos unos minutos para preguntas y respuestas. Doctor, muchísimas gracias por su maravillosa presentación. Siempre es un gusto escucharlo, escuchar toda la experiencia que usted tiene y la manera tan fácil que la hace ver, todos esos años de experiencia.
Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias, no sin antes, le envían felicitaciones desde Punta Arenas, desde Perú, desde alumnos suyos, lo felicitan desde Venezuela. Tengo incontables felicitaciones. Creo que no nos daría, o sea, o elegimos las Dejamos las felicitaciones preguntas o mejor. elegimos las preguntas, doctor. El resto Así son mensajes de gente amiga. que usted seguro les dijo. No, no los contraté, ¿ya? Ay, doctor, seguro que no, porque usted es muy querido. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que esperar para retirar el anticoagulante una vez que el ritmo ya se encuentra en ritmo sinusal sin recaída de fibrilación? Bueno, ese es un tema también bien importante que debía haberlo tratado, porque siempre se pensó que la fibrilación auricular paroxística había que tratarla solo cuando el paciente estaba en FA. Y una de las grandes lecciones del primer estudio de ritmo versus frecuencia, que fue el estudio AFFIRM, que fue a comienzos por ahí por el 2000, demostró que los pacientes tratados con estrategias de conservar la frecuencia cardíaca, vale decir, estaban anticoagulados, tenían menos eventos adversos. Y la razón por la que los pacientes que se quedaban en control de ritmo era la suspensión de la anticoagulación. El año pasado se presentó una nueva versión en que esta vez, en ese estudio, se preocuparon que los pacientes que seguían en ritmo sinusal siguieran anticoagulados. Y cuando eso es así, los eventos son más bajos. Está demostrado que lo importante no es si es paroxística, persistente o permanente, sino más bien el número de factores de riesgo, vale decir, la edad, el CHA2-VASc. Y si hay un CHA2-VASc mayor de 3 o 4, los pacientes con FA paroxística debieran continuar por un tiempo largo en tratamiento anticoagulante y al cabo de un año verificar si no han tenido recaídas, que también es un tema difícil de demostrar porque hay mucha FA silente. Bueno, podría considerarse la suspensión temporal de la anticoagulación. Pero el riesgo de la FA paroxística es la alta incidencia de recaídas, sobre todo los primeros 6 meses. Muy bien, doctor. Doctor, esta es una pregunta que considero que es muy importante porque es necesario también aclarar desde el punto de vista anatómico cuando hablamos de una fibrilación auricular no valvular, o sea, ¿qué es lo que se considera hoy día como no valvular? Parece una pregunta sencilla, pero es una pregunta Capciosa. importante. Sí. Sí. Bueno, cuando se habla de FA no valvular, que fue lo que originó los grandes estudios con warfarina versus aspirina o placebo en la década del 90 y de los NOACs en esta última década, se excluían pacientes que tuvieran valvulopatías conocidas, especialmente si tenían historia de enfermedad reumática y de estenosis mitral o recambios valvulares. Se incluyeron pacientes valvulares leves a moderados, vale decir pacientes con algún grado de valvulopatía aórtica o algún grado de valvulopatía mitral no reumática, en casi todos los estudios, pero fueron agrupados como FA no valvular. Hoy día ha ido aumentando la evidencia de que los pacientes valvulares que no tengan estenosis mitral y que no tengan prótesis mecánica se benefician igual con los anticoagulantes directos que con la warfarina. Las contraindicaciones para empleo de los anticoagulantes directos son fundamentalmente la estenosis mitral por su alto riesgo embólico y la prótesis mecánica que habitualmente está en posición mitral, porque los mecanismos de coagulación
prótesis mecánicas no están bien establecidas. En cambio, los estudios que se están haciendo y se han publicado algunos, un grupo brasilero que estudió especialmente pacientes con prótesis biológicas, demostraron que era eficaz y seguro. Muy bien, entonces, estenosis mitral y prótesis valvulares. Prótesis Todo lo que, mecánica, prótesis mecánica. perdón, prótesis mecánica. Entonces, Sí. todo lo que esté por fuera de esas dos se considera no valvulares. Hoy en día sí, ha aumentado el espectro, digamos, gradualmente. Perfecto. Doctor, ¿una dosis baja de rivaroxaban puede aumentar el riesgo de sangrado y esto podría ser una contraindicación para un anciano y un paciente de bajo peso? Bueno, en los pacientes de bajo No peso, biológico. sobre todo si tienen algún grado de falla renal, debieran utilizarse las dosis bajas de los anticoagulantes directos, vale decir, rivaroxaban de 15, edoxaban de 30 y 2,5 miligramos por 2 del apixaban. Ahora, en estas condiciones, yo creo que es más seguro el empleo de anticoagulantes directos que tengan una vida media más corta. O sea, comparando rivaroxaban y edoxaban, que se utilizan una vez al día y son muy buenos, cuando uno tiene un riesgo alto de complicaciones propias de la fragilidad, el tener la posibilidad de usar una dosis más baja, cuyo efecto desaparezca con más rapidez antes de la segunda dosis, permite como darnos un tiempo en caso que haya algún evento de sangrado. Se han introducido reversores de la anticoagulación. Hay uno ya aprobado por la FDA para el dabigatran y está en proceso de aprobarse otro agente para los anticoagulantes que actúan sobre el factor 10A. Pero apixaban aparece como la alternativa más segura en términos de eficacia y seguridad. Perfecto. Pacientes con antecedentes de fibrilación auricular y ya usuarios de anticoagulante que cursen con hemorragia digestiva y que durante el estudio se detecta una lesión sospechosa de malignidad, ¿hay alguna recomendación sobre la seguridad del uso de anticoagulación? Bueno, lo que se hace habitualmente, y como les mencioné cuando hablaba del cáncer, es que muchas veces la anticoagulación nos lleva a detectar el cáncer, porque se produce un sangrado gastrointestinal, es el caso más habitual. Y lo primero hay que tratar el cáncer, o sea, reanudar la anticoagulación tiene el riesgo de volver a gatillar la hemorragia. Esa es la verdad. Claro. Ahora, si hubiese que estimar el riesgo-beneficio del anticoagulante en este tipo de pacientes, ¿cómo sería el manejo? Bueno, si la causa de la neoplasia no es gastrointestinal, no es un tema que no se haya corregido, se puede anticoagular con todas las precauciones del caso. Y si es un cáncer, un tumor digestivo y es resecable y el paciente se opera, perfectamente puede volver a reanudar la anticoagulación. Claro. ¿Cuánto tiempo es recomendable anticoagular a un paciente con FA de novo que logró revertir con medicación oral y actualmente está con rivaroxaban? Bueno, si tiene indicación y se le indicó rivaroxaban, puede seguir con el rivaroxaban, porque también es cómodo una dosis diaria, sobre todo cuando hay muchos medicamentos. Las dosis divididas en 2 veces al día son más recomendables cuando hay algún riesgo de seguridad, que en este caso sería apixaban.
Ok. Ok. ¿Cuánto tiempo se puede extender un tratamiento con amiodarona en un FA que no logró convertir a ritmo sinusal? Bueno, ese es otro tema. La amiodarona, como se sabe, es muy buen antiarrítmico y también asociado a beta bloqueadores, eh, contribuye al control de la frecuencia cardíaca en pacientes con FA permanente. El tema es que puede también, como todo medicamento, provocar eventos adversos y hay que estar muy atentos a evaluar la función tiroidea unas 3 veces por año, a efectuar una radiografía de tórax 1 o 2 veces por año, en instruir a los pacientes respecto a síntomas o signos adversos que pudieran tener, cómo proteger la piel de la luz solar, el empleo de sombreros, ¿cómo se llama?, de cremas protectoras, etcétera, es bien importante. No es pero se sigue utilizando sobre todo cuando no hay un adecuado control de la frecuencia cardíaca. Pero tanto los beta bloqueadores como los antagonistas de calcio tipo diltiazem son buenos elementos para controlar frecuencia cardíaca. Y aunque todos digan que la digoxina no sirve para nada, yo creo que sirve bastante cuando se asocia a estos otros medicamentos. No sé si contesté tu pregunta o había algo más. Eh, no. Doctor, ¿se estudiarán alguna vez los anticoagulantes orales en enfermedad reumática o en recambio valvular? Bueno, está en evaluación. Los pocos estudios que se alcanzaron a hacer, hubo uno cuyo nombre se me escapa en este momento que se hizo con dabigatran y lo tuvieron que suspender por riesgo de hemorragia y por riesgo de embolía. Entonces, en este momento los estudios mayoritariamente en marcha están haciéndose con prótesis valvulares biológicas. Y que yo sepa, en prótesis mecánicas, no hay seguridad de cuánto es la dosis que uno tenga que utilizar. Porque cuando uno utiliza warfarina o acenocumarol, trata de mantener un tiempo, el INR por sobre 3, entre 3 y 3,5, para ser efectivo. Entonces, ¿cuál es la dosis óptima de estos nuevos anticoagulantes? No la sabemos. Hay que En esperar. en pacientes con fibrilación auricular que hacen ACV isquémico, ¿se mantiene el anticoagulante Sí, o se señor. suspende? Sí, se mantiene. Se mantiene y si se le hace angioplastía, la estrategia más recomendable hoy día es la asociación del anticoagulante directo con una tienopiridina, especialmente clopidogrel, y tratar de disminuir al mínimo o evitar la terapia triple. Se deja la terapia triple por un mes en los pacientes que tengan alto riesgo trombótico o que hayan tenido angioplastías complejas de múltiples vasos, de lesión proximal de la coronaria izquierda, pero en general, si para las angioplastías habituales, no complejas, es preferible la utilización de un nuevo anticoagulante con clopidogrel. Hay 3 estudios grandes que lo ratifican: Pioneer con el rivaroxaban, Redual con dabigatran, Augustus con apixaban, y últimamente se publicó otro que es con edoxaban que se llamó Entrust. Y todos son más o menos los mismos resultados en cuanto a seguridad y eficacia. Ahora la pregunta a la inversa. Pacientes con fibrilación y ACV hemorrágico, ¿en qué tiempo se puede reanudar la anticoagulación? Buena y difícil pregunta, pero Dificilísima. si el paciente no tiene un accidente cerebrovascular grande que tenga riesgo de transformación hemorrágica, habitualmente se reanuda la anticoagulación alrededor del 7º día. Pero cuando hay riesgo de hemorragia o de conversión hemorrágica, se posterga el inicio de anticoagulación. Y es ahí cuando los neurólogos prefieren utilizar antiplaquetarios.
Depende de la magnitud del accidente cerebrovascular fundamentalmente. Bien, hay preguntas que se parecen, así que si no las digo tal cual como fueron escritas, les ruego me dispensen, ¿no? Pero quiero sacar el mayor provecho. Eh, ¿Cuánto tiempo es recomendable anticoagular a un paciente que fue ablacionado exitosamente? Bueno, eso también es otro tema que está en evaluación. Cuando uno habla con los electrofisiólogos que fulguran la FA, o cuando habla con los intervencionistas que ligan la orejuela o ponen un dispositivo en la orejuela, la tendencia ha sido a suspender el anticoagulante. Pero un paciente que ha tenido una ablación, lo que se recomienda es mantener anticoagulado por 6 meses, porque el porcentaje de recidiva de la FA en los pacientes ablacionados, especialmente en pacientes un poquito mayores, puede llegar al 30% en los primeros 6 meses. Entonces, mejor estar protegido. Bien. En pacientes renales con indicación de anticoagulantes y que reciben hemodiálisis, ¿la dosis se mantiene igual? No usar. No usar. De partida, tanto los antagonistas de vitamina K como los anticoagulantes directos han sido poco exitosos en pacientes con diálisis por el alto riesgo de hemorragia. Se dice que hay estudios que muestran que los antagonistas de vitamina K pueden contribuir al deterioro de la función renal. Lo que más se utiliza o se recomienda es apixabana en 2,5 por 2. Está en evaluación si los otros anticoagulantes se dan una dosis igualmente más baja, qué sé yo, Rivaroxaban 2,5 por 2 o Dabigatran 70, pero eso todavía no lo sabemos. Bien. Tengo una pregunta que tiene que ver con la estratificación del riesgo. Si tengo un paciente con prótesis biológica aórtica, ¿se usa igual la escala de Chat-Basc? Yo creo que el Chat-Basc es un puntaje muy bueno para evaluar el riesgo de pacientes en ritmo sinusal, con prótesis valvulares, como pacientes con FA. Nosotros hemos hecho varios análisis del score de Chat-Basc y, por ejemplo, en pacientes que han sido operados de cirugía coronaria, el score de Chat-Basc, pacientes que incorporados en ritmo sinusal, me refiero, el score de Chat-Basc fue predictor de mortalidad a largo plazo. En pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, obviamente el score de Chat-Basc es un muy buen predictor. Así que en todos los pacientes que tengan, llamemos factores de riesgo, el score de Chat-Basc es muy útil. Excelente. Preguntan también si los anticoagulantes orales guardan alguna relación con cálculos, déjenme ver si, estoy buscando la pregunta, calcificaciones en los glomérulos renales. Bueno, eso es lo que se ha escrito para la warfarina y no se ha encontrado eso con los anticoagulantes directos. Bien. Otra pregunta, ya creo que ya estamos casi terminando. Otra pregunta esta pregunta tiene que ver con el diagnóstico, o sea, si es suficiente el Holter de 24 horas para diagnóstico o hay algún otro estudio que usted sugiera como para confirmar el diagnóstico. Bueno, se sabe que hay muchos pacientes con FA silentes y de duración variable, y entonces puede que un Holter aislado no detecte la FA. Esto se aprendió a los pacientes con accidente cerebrovascular criptogénico, en que no se lograba identificar una fuente cardioembólica. Y hoy día se han hecho muchísimos estudios buscando cuál es la mejor fórmula para
detectar las FA silentes, ninguno es del todo satisfactorio. Los que han sido con mejores resultados hasta el momento son efectuar holters seriados de duración más prolongada, de hacer 3, 4 registros de holters. La otra es el implante de estos loop subcutáneos que permiten un registro de FA por un tiempo más largo. Se han utilizado también los relojes tipo Apple Watch o relojes llamados inteligentes, que el paciente puede conectar su ritmo cardíaco en caso que perciba la arritmia. El problema es que perciba la arritmia, porque muchas veces puede ser silente. Así que es un tema que está en plena investigación y todo el mundo está buscando la mejor fórmula para poder detectar esta FA silente. Hasta el momento lo que la lleva es el loop recorder, que se llama, pero es caro y en muy pocos centros está disponible. Esta pregunta es más que todo, más que una pregunta, es un caso clínico. Pacientes con FA, y esto será el tratamiento con apixaban que cursan con infarto agudo de miocardio y supradesnivel del ST, consideraría como opción la colocación de un stent con polímero bioabsorbible, mantener la coagulación a bajas dosis y suspender los antiagregantes al mes de la colocación del stent. No, o sea, lo tradicional es cuando un paciente llega con infarto y supradesnivel del ST, esté con el anticoagulante que esté, es tratarlo inicialmente con heparina y terapia antiplaquetaria dual, y decidir a posteriori si sigue anticoagulado con clopidogrel o sigue con terapia triple. Es lo recomendable. Y los pacientes sin ST es la misma recomendación. Ahora, han habido muchos estudios en que mantienen la anticoagulación en relación a una intervención. Por ejemplo, hay estudios que muestran que la ablación de la FA puede hacerse bajo anticoagulación permanente. Bueno, eso tiene que ser muy, muy hábil el operador y cruzar los dedos para que no tenga ninguna complicación en un procedimiento que es complejo. Pero habitualmente lo que se hace, y la ventaja de los anticoagulantes directos es que basta con 24 o 36 sanción para que este efecto desaparezca, y si se reinicia, se obtiene una anticoagulación mucho más rápida que con los antagonistas de vitamina K. ¿Cuál es el riesgo de eventos embólicos en esos breves episodios de taquiarritmias detectadas al realizar telemetría de marcapasos? Bueno, el mismo va a depender del CHA2-VASc. Los pacientes con marcapaso y con desfibriladores, en ellos también, como tienen un holter incorporado, se detectan episodios de FA, y si tiene un CHA2-VASc mayor a 12 en los hombres o mayor de 3 en las mujeres, debiera iniciarse anticoagulación. Perfecto. Pacientes por encima de 80 años, en algún momento se preconizó una anticoagulación baja con warfarina con un INR de 1.6 a 1.8 más aspirina de 100 miligramos. ¿Se puede mantener esta postura? No. Ya, con su cara lo dijo todo. Es que la asociación de anticoagulantes con aspirina tiene mayor riesgo de sangrado, y un mayor de 80 años tiene mayor riesgo. Los únicos que utilizan dosis bajas de todos los anticoagulantes, la warfarina como de los anticoagulantes directos, son los japoneses. Para ellos, los INR óptimos son mucho más bajos en caso de antagonista de vitamina K, y las dosis que emplean de anticoagulante directo también son más bajas.
Por acá comenta el doctor René Asenjo que en caso de pacientes en quienes le realizan ablación de la fibrilación, la anticoagulación la suspenden a los de 3 a 6 meses si no tiene factor de riesgo embólico. Si los hay, se mantiene permanentemente. Exacto, eso es lo mismo que Una buena dije práctica. recién. Y hay que evaluar también el riesgo de recidiva que puede haber de la FA según lo complejo que fue la evaluación. Entonces, pero habitualmente uno lo mantiene por 3 meses, otro por 6 meses. Bien. El doctor Paciente, Asenjo tiene razón. sí, muy buena práctica, doctor. Sí. Paciente con ecocontraste espontáneo y cierre de la orejuela. ¿Se aconseja seguir con anticoagulación? Bueno, se acaba de publicar, presentar en el ACC un estudio grande con cierre de la orejuela en la cirugía cardíaca, demostrándose que esos pacientes tienen menor incidencia de eventos embólicos. El implante de dispositivos percutáneos para cerrar la orejuela también se ha preconizado que debiera permitir suspender el anticoagulante, y una de las indicaciones es precisamente que el riesgo de la anticoagulación es muy alto. Pero los resultados no son concluyentes. Depende mucho de la habilidad del operador y del cuello que tenga, la magnitud del cuello que tiene la orejuela al conectarse con la aurícula. En pacientes que tienen un cuello muy ancho, es posiblemente los dispositivos tradicionales no protejan del todo. Si la oclusión es óptima, podría considerarse la suspensión. Y sobre todo cuando hay mucho riesgo de sangrado, que es la principal causa de llevar a un paciente a un cierre de orejuela. Muy bien. El doctor Pablo Pereira hace una pregunta que me parece muy, muy valiosa. Lo felicita por su exposición y quisiera saber por qué en los pacientes con fibrilación auricular mayor a 1 año de duración no es tan beneficioso el control del ritmo comparado con el control de la frecuencia. Y Bueno, la segunda es qué opina de lo que se lee actualmente en las redes sociales académicas acerca del beneficio, entre comillas, que sugieren los anticoagulantes orales en la fibrilación valvular, perdón, en la fibrilación auricular valvular. Son 2 preguntas. bueno, lo de la fibrilación auricular valvular lo comentamos recién, en el sentido de que se pueden indicar siempre que no haya estenosis mitral o prótesis mecánica. A mí me ha tocado muchos pacientes que han andado con el INR para arriba, para abajo, por distintos motivos, y los he pasado a anticoagulantes directos. Pero en prótesis valvulares mecánicas no me atrevo, y en estenosis mitral tampoco me atrevo, salvo que la fluctuación del INR sea muy alta. Y en esos casos una indicación off the record, como se dice, no está demostrado. La otra pregunta era si acaso, que por qué los pacientes que quedan con una FA persistente deben quedar anticoagulados. Bueno, la estrategia de volver al ritmo sinusal o llevar al paciente a un control de frecuencia depende mucho de las condiciones de cada paciente y, por otro lado, de la rapidez con que se implemente la medida. O sea, si uno decide hacer una cardioversión eléctrica y se asegura que el paciente no tenga contraste espontáneo en la orejuela o trombos, se puede hacer precozmente y agregar un antiarrítmico para mantener el ritmo sinusal. Si el paciente tiene mala función ventricular, el mejor antiarrítmico va a ser la amiodarona, y el paciente con buena función ventricular se puede considerar el empleo de propafenona o del Diondel, la flecainida. Esas son más o menos las estrategias, pero es una toma de decisiones que debe hacerse
como al inicio de la fibrilación auricular. Pero pacientes que tienen una FA de más de un año de evolución, habitualmente tienen una dilatación auricular muy grande y eso va a poner en riesgo de que si hace uno una cardioversión pueda volver a recaer en FA muy luego. Esta pregunta viene a continuación y guarda relación. ¿Cuánto tiempo? Perdón, este no era. Ok. ¿Qué predictores se usan para predecir un mantenimiento del ritmo sinusal tras una cardioversión farmacológica? A ver, ¿me lo podrías repetir? Porque estaba leyendo a Sí. alguien. ¿Qué predictores se utilizan para poder predecir, valga la redundancia, la mantención del ritmo sinusal tras una cardioversión farmacológica? Bueno, los predictores, bueno, es la edad, los hallazgos del ecocardiograma, fundamentalmente, que no tenga una gran dilatación de la aurícula izquierda. Esos son los predictores más que se consideran más en la práctica clínica. Hay otros, pero el mayor valor está dado por eso. Uno dice, ¿qué chances tengo de lograr mantener este ritmo sinusal? Si uno vuelve al ritmo sinusal, claramente la capacidad funcional del paciente va a ser mejor, la sintomatología también, y hay que asegurarse que tome bien los antiarrítmicos y que no tenga efecto adverso de los antiarrítmicos. Así que esas son las precauciones que uno debe tomar. Perfecto. Pacientes con fibrilación auricular y asma, ¿es mejor usar el control de frecuencia con bloqueadores de canales de calcio? Sería una buena recomendación, especialmente con diltiazem, que se puede dar fraccionado. El verapamilo también es bien bueno, pero tiene más eventos adversos, sobre todo la constipación. Tiene la comodidad que es 2 veces al día, pero el diltiazem, por lo menos el medicamento que yo más utilizo. Bueno, muy bien. Una última pregunta. ¿Qué opinión le merece el straight rate de la orejuela o una onda de pulso baja para decidirse en la cardioversión? Honestamente, no podría opinar. Más que nada, el strain rate es muy bueno para evaluar la función de la aurícula, tanto la de llenado como la de contracción. Y es predictor de nueva FA cuando estos índices de strain rate están alterados. Y por eso son de gran utilidad y uno debiera tenerlos en cuenta para evaluar pacientes que están en ritmo sinusal y que tengan riesgo de caer, riesgo potencial de caer en FA. Me refiero a los hipertensos mayores de 75 años. En esos pacientes uno debiera medir el ProNP, la troponina y medir el strain rate en el eco. De esa manera tal vez uno pueda llegar con el tiempo a prevenir mejor la FA. Es una teoría, pero lo que uno aprende de los pacientes con FA y no FA es eso. Entonces, ¿por qué no utilizarlos antes? Ya. Y cuando fracasa la cardioversión, ¿qué opinión le merece comenzar el tratamiento con quinidina? Con quinidina, bueno, dejó de utilizarse la quinidina. En mi época más joven era lo que teníamos y utilizaba mucho quinidina, sobre todo en pacientes volvulares. Y el riesgo de muerte súbita era alto. Entonces, era un medicamento eficaz, pero el riesgo potencial es muy alto y por eso se dejó de utilizar. Bien, en terapia inicial de un infarto, si el paciente tiene anticoagulación previa, entonces ¿se da carga de aspirina y clopidogrel o solo clopidogrel? Bueno, eso va a depender del criterio clínico, de la complejidad de la angioplastía. Habitualmente las guías están recomendando mantener
terapia triple por un mes y después continuar con un anticoagulante directo y clopidogrel. Pero hay también estudios que desde el comienzo han usado anticoagulantes directos y clopidogrel. Incluso hay uno que usó warfarina, que fue el precursor de todos estos estudios en pacientes con FA y angioplastía, un estudio holandés que se llama August. Y los que no recibieron aspirina tuvieron menos sangrado y menos trombosis stent. Así que es una pregunta que está en evaluación y, como decía antes, hay que tener una conversación con el intervencionista si uno es el tratante, porque el intervencionista le va a dejar terapia triple. Doctor, y creo que esta ya sería la última pregunta por la sesión de hoy. Y considero que también es importante, no la quiero dejar pasar. ¿El flúter auricular tiene el mismo tratamiento de los anticoagulantes igual que la FA? Sí, con la diferencia que el flutter reciente tiene mejores posibilidades de conversión a ritmo sinusal, ya sea por cardioversión o por fulguración. Y en esos casos hay que usar o prescribir anticoagulantes mientras el paciente continúa en flutter y darse un tiempo de un mes aproximadamente para estar seguro que no haya recaída del flutter. Pero habiendo flutter, tiene la misma indicación de anticoagulación que la FA. Perfecto. Pues bueno, doctor, hemos terminado la sesión de preguntas y respuestas súper exitosamente y quiero hacer eco de la frase que escribió el doctor Roberto González. Quiero terminar con esta frase. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Mire, lo Ustedes tenían la felicitan de paciencia. todas partes. Están conectados desde Perú, desde Uruguay, Venezuela, Chile. Incontables, o sea, no nos va a dar el resto de la noche para decirle todas las felicitaciones y yo estoy Bueno, segura que usted no dejémonos los eso contrató. porque es malo cultivar la vanidad. Mejor mantenerse en un bajo perfil y no creerse la muerte. Así que Bueno, doctor, pero bien recomendación a todos los ganado, bien doctores que ganado. sean un poco narcisistas, ¿no? Así que en la medida que uno lo pueda practicar es mejor. Sí, desde Bueno, Ecuador también lo felicitan, así que, bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que todos estamos infinitamente agradecidos de haberlo escuchado en la noche de hoy. Creo que nos vamos a ir a la cama con una sonrisa en la cara por haber escuchado de boca de usted toda su experiencia y toda su expertise, ese modo como fácilmente puede tratar casos difíciles. Así bueno, que, yo y también bueno, muchísimas gracias confieso a la que audiencia. tenía interés en tratar este tema, ¿no? O sea, el tema de las comorbilidades, porque es lo que más le incomoda a uno en la indicación de anticoagulación y con qué anticoagulación, qué dosis, etcétera. Claro. Insistir Y en el que no otro tema usemos, importante son las interacciones, claro, las porque un paciente que interacciones, viene con una polifarmacia encima, claro. Bueno, lógicamente hay que tomar en consideración. se han hecho varios estudios con todos los anticoagulantes directos, último comentario, y polifarmacia, y en realidad no hay mayor interacción. O sea, lo importante es que el paciente lleve bien su terapia, porque como la anticoagulación es más compleja que tomar un losartano o un atenolol o carvedilol, lo que sea, muchas veces los pacientes no lo llevan bien. Pero la polifarmacia no ha constituido una contraindicación. Muy bien. Y con esto yo creo que damos por cierre muy agradecido, como decía Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido. Doctor, el agradecimiento y la gratitud es nuestra. De Y acuerdo. gracias a la audiencia que dispuso de un tiempo en el que debería compartir en familia para escucharlo. Así que eso habla muy bien de usted y muy bien de la audiencia que se preocupa por mantenerse instruido y actualizado. Bueno, Así que será para muchísimas una gracias próxima a todos. oportunidad. En nombre del laboratorio Pfizer,
Agradecidos también y que tengan muy, muy buenas noches. Feliz descanso. Gracias.